Diálogos en marcha. Comisión de Hacienda continúa recibiendo sectores para lograr consenso en la reforma fiscal. Confederación Patronal insta al Congreso a reestructurar proyecto de ley de modernización del Código del Trabajo. Senado comienza entrevistas a más de 100 candidatos para conformar pleno de la Junta Central Electoral. Médicos pensionados exigen al presidente Abinader reajuste salarial y cambios en aporte de seguro médico. Alerta sanitaria. Ministerio de Salud Pública pide reforzar medidas preventivas ante afecciones respiratorias. UNICEF lanza campaña global por el Día Mundial del Lavado de Manos para promover la higiene. Felices de recibirles un día más en AN7 Meridiano con todas las informaciones para que de esta manera usted pueda estar al día con lo que ha estado sucediendo en las últimas horas. Desiree Santos les saluda y mi compañera Marlene González, así es, muchísimas gracias por estar junto a nosotros en este martes 15 de octubre. Ahora pasemos a ver los avances de nuestra telenovela Elif. Iniciamos de inmediato con las informaciones. La delincuencia no se detiene. Nos vamos directamente hasta el sector El Flamboyán, Piedra Blanca, donde un joven residente en Arizona, Estados Unidos, fue brutalmente atracado y baleado en las piernas mientras visitaba a su familia en el ya antes mencionado sector. El violento incidente, ocurrido a plena luz del día, fue captado por una cámara de seguridad mostrando el momento en que los delincuentes le arrebataron una cadena valorada en más de $11.500. Tras el ataque, la víctima fue trasladada de inmediato a un centro médico para recibir atenciones. Continuamos ahora con las imágenes de una cámara de seguridad que captó el momento en que dos desaprensivos atacaron a dos ciudadanos que caminaron por una calle del Distrito Municipal Santo Domingo Este. El violento incidente ha generado preocupación en la comunidad, que exige mayor seguridad en las calles. Las autoridades están revisando las grabaciones para identificar y dar con el paradero de los delincuentes. Mientras, la ciudadanía clama por acciones contundentes para frenar la ola de criminalidad en la zona. La Policía Nacional arrestó a Álvaro Vizcaíno por haber sido acusado de golpear a su expareja Sonia López. Vizcaíno asegura que él fue la víctima y que fue detenido injustamente al intentar denunciar que López le agredió tras finalizar su relación.
Dice que yo no voy a estar con ella, no voy a estar con nadie. Que tengo que irme de aquí de Macorís. Yo tuve otro problema, el hijo de ella me coitó una vez, entonces ella quiere que le acepte el hijo de ella obligado conmigo. Y ya yo dije que no voy más. Yo no he hablado con ella y siguen lo mismo. Y siguen lo mismo. El sábado se me apareció allá, seducirme, y cuando yo no quise, me dijo que yo iba a estar con ella obligado, que no iba a hacer de nada. Entonces hubo un forcejeo en este momento. Un forcejeo, entonces yo estoy todo golpeado, vea, y vine a querellar y lo que quedé fue preso. Ah, pues ya acabó contigo. Sí. ¿Cuántos años tenían ustedes juntos? Nosotros lo que llevamos fue 5 años juntos. ¿Por qué ya tú no quieres estar con ella? Porque ya hemos tenido problemas, el hijo de ella y yo, y ya no podemos convivir juntos. Y ella dice que sí, que yo no voy a hacer de ella, no voy a hacer de nada. Y como parte de la transformación policial presentada por el gobierno, los policías llevarán un nuevo uniforme, el cual presentaron en el día de ayer. Esto con la finalidad de mejorar la imagen de la institución ante la población. Veamos detalles. Durante la celebración de la Semanal con la Prensa, el jefe del Estado dominicano ofreció algunos detalles sobre los avances de la transformación policial. Dentro de ellos, dijo que el objetivo es incluir unos 20.000 nuevos agentes, de los cuales ya se encuentran formando unos 4.132. De estos, 1.026 se graduarán el 6 de noviembre y 13.005 saldrán el 4 de diciembre. Hemos hecho los recursos de inversión estratégica para la segunda etapa de modernización, es la construcción de otro edificio del IPES para aulas, que está en construcción, remozamiento de la escuela de Atillo, que va a tener capacidad, como dijo Cunquien, para 980 mujeres, la realización de cursos complementarios, porque también estamos haciendo cursos complementarios con una educación continuada en 3 universidades privadas del país, y la escuela de formación y entrenamiento policial en Gaspar Hernández, que ya, como dijimos, en octubre del 83 tiene más de 4.000 estudiantes por año. La dignificación policial, el aumento de salarios, le hemos hecho 7 incrementos salariales en los últimos 3 años, nuevos destacamentos, hemos inaugurado 32 destacamentos y hay 73 proyectados para el 2025 que están ahora mismo en construcción. Durante el encuentro con la prensa, el gobierno además presentó los nuevos uniformes que llevarán los agentes, los cuales se cuentan con características como un código QR que dará acceso a los datos del uniformado actuante. Quisiera que pasen para enseñarles los nuevos, que puedan ver los nuevos uniformes que tendremos a partir del próximo año. El número de placa única, donde también le va a salir el código QR, de saber si está consigo, y se evita también la suplantación por una persona quizá que haya querido transgredir la ley a través de la vestimenta del uniforme de la Policía Nacional. De la misma manera, la nueva identidad corporativa representa ahora un rediseño del logotipo institucional, donde el lema, que era ley y orden, se hizo un repensamiento de lo que son los valores institucionales. Para eso, ahora entonces ya vamos a proteger ese que busca el acercamiento, la proximidad, sobre todo la identificación mundial por lo que se persigue el desempeño de la función policial. El primer mandatario también reveló que la transformación policial contempla una inversión de unos 14.000 millones anual para un total de 52.000 millones. Esther Sánchez, AR7. A propósito de los accidentes de tránsito que han teñido de sangre a nuestro país en los últimos días, en este mismo sentido, durante el fin de semana, la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, expresó que el órgano que preside está tomando acciones en las vías más concurridas. La funcionaria también reveló que depositarán ante el Congreso Nacional un proyecto de ley de convivencia ciudadana con el objetivo de crear mecanismos de prevención que garanticen el abordaje de la inseguridad ciudadana. Estamos atendiendo por el mapa de calor 2 vías que son las prioritarias, donde los reportes nos dan más incidencia de accidentes mortales. Estas son la autopista Duarte, que
que ya llevamos 3 fines de semana consecutivos tratando de sellarla con la colaboración de la policía y todas las comandancias en los principales cruces, porque el gran problema que tenemos son los cruces en las carreteras, donde la gente cruza, las motocicletas también, y el tema de las motocicletas que siguen siendo pues los protagonistas de los accidentes fatales. En este mes de octubre el 74% de los accidentes tienen víctimas fatales en todo el territorio porque son motocicletas que andan sin el debido cuidado. El resultado de estas 3 semanas, el primer fin de semana no tuvimos accidentes de tránsito en la autopista Duarte gracias a este operativo. El segundo fin de semana tuvimos un solo accidente fatal que fue de un ciudadano que aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol, salió de Monao y se atravesó la autopista Duarte impactando un vehículo en vía contraria. Este fin de semana tuvimos un accidente mortal también de una motocicleta en la autopista Duarte. Hubo accidentes, pero no fueron fatales por la presencia y ahora involucramos también la defensa civil. Y llevamos 2 fines de semana consecutivos sin accidentes mortales en la autovía del Este. Quiero decir que lo que nos estaba faltando, aparte de las limitaciones que son obvias y estamos tratando de reforzar a DGCET, por eso la Policía Nacional está haciendo un proceso para poder adquirir 5 radares digitales, el 911 está colaborando con los bodycams y nosotros desde el Ministerio con más vehículos para que la DGCET pueda apostarse en los principales cruces, mientras seguimos dando seguimiento todos los viernes a las 3 de la tarde, tenemos esa reunión de seguimiento permanente tomando acción. Y tras ser depositada en el Congreso Nacional, el proyecto de reforma laboral sin tocar la cesantía, representantes de la Confederación Patronal de la República Dominicana hacen un llamado para que sea reestructurado este acápite antes de ser aprobada en la Cámara Baja. Yanivel Asensio está en directo y nos brinda más información sobre este tema. Muy buenas tardes. Gracias y muy buenas tardes. Aunque esta organización de empleadores aseguró que hubo un diálogo tripartito, el tema de la cesantía continúa siendo un punto de controversia. Y es que a pesar de que el proyecto de reforma laboral fue depositado en el Congreso Nacional, Copardón hace un llamado para que pueda haber un consenso antes de ser aprobado el nuevo Código Laboral. Nuestra posición como sector empresarial es que esta reforma de Código Laboral debe ser una reforma integral que abarque también la modificación de la cesantía. Esa ha sido siempre nuestra posición y nosotros esperamos que a través del diálogo nosotros podamos llegar a un acuerdo tripartito con relación a la estructura de la cesantía. Es importante aclarar, y lo hemos aclarado en varios medios que hemos visitado, de que el sector empresarial nunca ha puesto sobre la mesa la eliminación de la cesantía. La cesantía tiene su razón de ser porque es una indemnización que le asiste a aquel empleado que la empresa ha decidido retirar unilateralmente. Y ojalá que en el Congreso pues se haga el espacio para que podamos dialogar acerca de la cesantía y su modificación. También indican que el régimen actual reduce la competitividad de las empresas y limita sus oportunidades de desarrollo. Porque hoy en día el pasivo laboral resulta ser un gasto muy alto para el empresariado. Recuerden que cuando se aprobó el Código Laboral en el año 92, no gozábamos de la protección social, de la seguridad social, que fue una ley aprobada en el 2001. En ese sentido, pues ya los empleados, los trabajadores tienen protección en riesgos laborales, en salud y en pensiones. El 70% de esa cobertura de salud y pensiones lo cubre el empresariado y el 1% de riesgos laborales, 100% lo cubre la empresa. Entonces, ¿qué significa eso? Que luego del año 92, ya con el 2001, tenemos unos gastos adicionales que no teníamos anteriormente en la nómina. El 88% de los trabajadores formales reciben lo mismo que están recibiendo con el régimen, tomando en base la rotación y los niveles de compensación de los trabajadores en República Dominicana.
Estas declaraciones fueron emitidas durante el anuncio de un congreso que realizará Copardón sobre la prevención de riesgo laboral este 23 y 24 de octubre. Yo con estas informaciones retorno contigo al estudio. Gracias, Yanivel, por esas informaciones. Y en otro sentido, la Comisión de la Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados aperturó la convocatoria para los postulantes a conformar ese órgano suprapoder, donde tendrían un plazo hasta el 14 de noviembre para presentar la documentación requerida para poder optar por los cargos por el periodo 2024-2028. Se hizo la publicación en un periódico nacional y los interesados y cumplan los requisitos establecidos por la ley pueden pasar a sus inscripciones en la Cámara de Diputados y tienen como plazo hasta el 14 de noviembre, 30 días a las 4 de la tarde. La documentación que deben llevar según la publicación son su postulación, el currículum, la certificación de que no tienen deudas pendientes con el Estado, una certificación de la DGI, de Impuestos Internos, una certificación de compras y contrataciones de que no tienen ninguna obra activa, como son requisitos de la ley, y también su papel de no antecedentes penales que da la Procuraduría. Los interesados a formar parte de tan importante órgano de fiscalización y control están invitados a postularse ante la Cámara de Diputados y esta comisión, luego de ese proceso de inscripción, va a establecer el procedimiento para su evaluación y despachar ante el Senado de la República las ternas que van finalmente a ser quien elija lo que sería la nueva Cámara de Cuentas. Y por segundo día, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados recibe a los representantes de diversos sectores durante el conocimiento de la reforma fiscal. Esto con el propósito de buscar mayor consenso antes de ser aprobada. Nuestro compañero Carlos Guzmán se encuentra en la sede legislativa y nos amplía. Gracias, buenas tardes. Los primeros en llegar fueron los miembros de la Asociación de Industriales de la República Dominicana, los cuales dejaron claro no estar en contra de la reforma fiscal, más bien de la forma de la misma, por lo que llamaron al gobierno a no desmontar los incentivos de forma total en un primer momento, sino a hacerlo de manera escalonada. Una gradualidad es lo que conviene, tanto para aumentar o poner nuevos impuestos, como tanto para desmontar los incentivos obtenidos por los diferentes sectores que integran el aparato productivo nacional, que son las industrias. La industria nacional necesita cada año renovar su aparato productivo y hacer las inversiones del lugar para poder seguir compitiendo con esos países más desarrollados y poder seguir creando los empleos necesarios para el crecimiento del Producto Interno Bruto. De igual forma, Azonahora plantea que de llegar a un punto de entendimiento con el gobierno debe darse un desmonte gradual, ya que el sector turístico aporta 12 veces a la economía de lo que recibe de incentivos por parte del Poder Ejecutivo, lo que de mantener la propuesta tal cual pudiera tener consigo repercusiones dramáticas. Nosotros estamos sumamente preocupados con lo planteado en el proyecto de reforma de modernización fiscal. Y más que nada, no es por el hecho de que no estemos dispuestos, sino más bien porque estamos dispuestos y lo estamos mostrando en el día de hoy con la conversación que tuvimos en esta mañana. Nosotros creemos fielmente que podemos aportar mucho más con nuestra ley que quitando la ley. En caso de haber alguna modificación que entendemos y podemos estar de acuerdo en llegar a un punto donde haya alguna modificación en cierto sentido, pues tiene que haber un desmonte para llevar a ese nuevo formato. Para el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la modernización fiscal que impulsa el Poder Ejecutivo debe ser analizada en la mesa tripartita que plantea el presidente Luis Abinader para que la misma no afecte el aparato productivo y la empleomanía nacional, pero indicaron no tener una propuesta final por el momento. Hay aspectos que tocan diversos sectores del sector privado, algunos sectores productivos, algunos medidas que afectan la competitividad. Estamos conscientes de que es una reforma fiscal, que realmente todos debemos de participar y en alguna medida pues se trata de impuestos
que tocan a todos, ahí tiene que haber una cuota de sacrificio, pero también tomar en cuenta la capacidad de las empresas de generar empleo, de que siga el crecimiento, de que sigan las inversiones. Entonces se trata de buscar un equilibrio y por eso saludamos el diálogo, porque permite que se sigan las conversaciones en ese sentido. Las autoridades dominicanas han planteado la conformación de una mesa tripartita conformada por el Congreso, la cúpula empresarial y el gobierno dominicano. Desde ya, los empresarios han planteado que de llegar a un punto de entendimiento debe hacerse en un desmonte gradual de los incentivos. Por el momento esa es la información y yo paso con ustedes. Gracias, Carlos, por esas informaciones. Continuamos hablando del tema de la reforma fiscal y ante la ola de rechazo que se ha precisamente formado en torno a este tema, el presidente Luis Abinader respondió que existen puntos que hay que revisar y que buscarán un consenso. Cuando se presentó la reforma, que evidentemente viene del Ministerio de Hacienda con una visión fiscalista, siempre se dijo que íbamos a ir al Congreso a discutir allá y ver y analizar. Yo pienso que en los próximos días en el Congreso, entre las reuniones que van a tener, la consulta y la vista pública, tiene que haber y debe haber entre diferentes sectores una reunión tripartita, el Congreso, los sectores sociales y el gobierno involucrado, y donde se pueda realmente ceder en algunos de esos temas, hay que hacer. Nosotros siempre hemos sido un gobierno que busca el consenso y que nunca ha hecho medidas irracionales. Obviamente con una necesidad enorme de recursos para hacer cambios como este que estamos aquí viendo de la policía y otras reformas que necesitamos para realmente tener una sociedad más organizada, las infraestructuras que se necesitan, la atención primaria, pero también identifico como tú, que yo creo que hay que revisar varias de las propuestas y esa es una de ellas que debemos de revisar. Y hay otras también que debemos de revisar y así lo vamos a hacer. Vamos a tomarnos estos días de manera acelerada, yo diría, en buscar el consenso entre todos los sectores. Nos mantenemos hablando de la reforma fiscal y pasamos ahora a hablar sobre los líderes sindicales, en este caso de Pepe Abreu, Gabriel del Río y Jacobo Ramos, quienes destacaron que la ley de modernización fiscal propuesta por el gobierno incluye un plan de compensación que podría beneficiar a los trabajadores si se implementa como está planteado. Entre las medidas mencionaron el aumento de salario mínimo en el sector público, incremento en las ayudas sociales y la posibilidad de que los trabajadores ahorren debido a mejoras en los servicios básicos. La reforma fiscal puede contribuir, ayudar a los trabajadores dominicanos si toma en cuenta la necesidad de cumplir con el código tributario y aplicar la indexación salarial. Entonces nosotros decimos que si esa indexación se aplicara, el salario indexado estaría hoy sobre el monto de aproximadamente unos 54,000 pesos. ¿Qué haría eso, verdad? Que beneficiaría a muchos técnicos, profesionales, que trabajan tanto en el Estado como en el sector privado, que recibirían indirectamente, solo por ese hecho, un aumento salarial, ¿verdad? El país tiene que tener recursos propios. ¿Y de quiénes? De los que más pueden, de los que más tienen los recursos, de los que puedan pagar. No para que paguen lo que no pueden, sino los que pueden pagar. Que hay que hacer las transformaciones con los recursos económicos que tiene que pagar el que puede pagar. Entonces nosotros decimos que indudablemente los trabajadores vamos a tener grandes beneficios de esa reforma, pero queremos estudiarla a fondo para ver qué recomendación podemos hacer. Esta reforma fiscal tiene la particularidad de que viene con un paquete de compensaciones que tienen que ver con aumento de salario en el sector público, aumento de salario en el sector privado, aumento de las transferencias que le pasan a los más pobres, y eso significa entonces que el impacto que va a tener la reforma no va a ser de la contundencia que han sido las reformas que anteriormente se han hecho en la República Dominicana. Si mejoramos el sistema de transporte, por ejemplo, eso se puede convertir en un ahorro para los propios salarios de los trabajadores.
Abogaron por un aumento salarial a los trabajadores del sector privado y que se extienda hasta 30,000 pesos, ya que toda la economía sería beneficiada porque aumenta su capacidad de compra. Y luego de esta información nos vamos a una pausa en este instante y al regreso continuamos con más noticias en AN7 Meridiano. Usted no se mueva. Estamos de vuelta y ya es un hecho. El país cuenta con una constitución tras ser aprobada precisamente por la Asamblea Nacional Revisora. Nuestro compañero Leonardo Mercedes se trasladó y nos tiene detalles. En segunda lectura fueron el 81, el 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268, 274 y 271. Además, este lunes fueron aprobados los 10 transitorios. Pese a la aprobación de los artículos reformados y aprobados, la discusión se centraron y se subieron de tono los ánimos tras una confusión de un párrafo sobre posibles acuerdos para buscar solución a la vacante surgida en el municipio de La Vega. Fue retirado y fue introducido en esta segunda lectura para que se aprobara. Si fue retirado el transitorio en la sesión pasada, yo no entiendo que se lea aquí el párrafo 2, está acá. Nuestra propuesta tiene que ver con que se elimine de ese informe. Porque este párrafo está mandando muy correctamente a que si hay un vacío que lo llene la ley, no la Constitución. Y todos sabemos que la ley 76 tiene varios vacíos y uno de ellos es que cuando falta el alcalde, sube la vicealcaldesa y la ley no expresa cómo sustituir al nuevo vicealcalde que debe subir. ¿Qué es lo elegante para ustedes como PRM? Pero ustedes están demasiado acelerados. Manden a Juan Pérez a un recurso, a una acción de inconstitucionalidad y que el TC decida y mande a hacer una ley y que en esa ley nosotros digamos como congresistas si va a ser la Junta convocando elecciones, si va a ser la sala capitular a través de los regidores a solicitud del partido que tiene la candidatura a ganar alcalde, o si va a ser finalmente el presidente de la República, que para este caso de La Vega pudiera hacerlo por un decreto de manera excepcional. Pero traer esto aquí para resolver el caso de La Vega, vuelvo y repito, es un jabón, para no decir otra cosa, en esta reforma constitucional y terminaría siendo lo que dije anteriormente, un mamotreto de reforma constitucional. No podemos por politiquería querer venir a embarrar, sobre todo si, como dice mi compañero Tobías, mi colega, compañero de circunscripción, él sabe que nosotros tenemos una mayoría aquí bastante pronunciada, que la hemos utilizado, esa mayoría, diferente, colega Tobías, a como ustedes la utilizaron. Que la hemos utilizado con la racionalidad con que nunca ustedes la utilizaban. Porque no nos permitían ni siquiera hablar en una asamblea. Porque no nos permitían hacer propuestas y son tan antidemocráticos que no me dejan hablar. Porque ustedes no son democráticos. No les gusta oír lo que no les agrada. Con el conocimiento de la reforma constitucional, el gobierno dominicano pasa a la primera prueba de fuego. Continúa ahora el conocimiento de la reforma fiscal y el conocimiento de la reforma laboral. Y aprueban la reforma constitucional que unifica los comicios y a la vez reduce a los diputados. Uno de nuestros equipos salió a las calles para conocer justamente la opinión de los ciudadanos sobre este tema.
Estoy de acuerdo, en cuanto a eso yo estoy de acuerdo. ¿Tú sabes por qué? Un presidente que dure 2 periodos está bien que dure eso, que no dure más de ahí. Y está súper bien. Y los diputados que también, porque aquí hay demasiados diputados. Eso está bien, no como un expresidente que movió la Constitución 2 o 3 veces y duró 3 periodos juntos, que lo que más saben eran ellos. Entonces 2 periodos está bien. 170, de 190 a 170 también está bien. Yo veo bien porque usted sabe que cuando hay más diputados, el presupuesto se tiende más y también el país sufre eso. Primero, todas las reformas tienen un carácter, una naturaleza impositiva, se te imponen, ¿verdad? Pero generalmente los gobiernos o los parlamentos, los congresos suelen socializarlo, negociarlo, darle participación. En este caso ha habido poca participación, ha habido una forma un poquito precipitada. Entiendo que esa precipitación se ha dado en el sentido de que el gobierno goza de la mayoría congresional. Al tener la mayoría congresional, pues lógicamente se da la tarea de poder no verse forzado a la negociación. Y al no verse forzado a la negociación, pues lógicamente suele darse lo que se está dando. Ahora, comparto la idea de que se requiere, de que se demanda de una reforma fiscal. Comparto la idea de que también se necesita y se requiere de una reforma de nuestra Constitución. Claro, noto en esa reforma constitucional algunos vicios. Y ahora hablamos del vecino país de Haití. Y es que en un operativo que fue realizado precisamente, fueron detenidos 30 haitianos indocumentados que eran transportados ilegalmente en un camión en la comunidad de Santa María, Montecristi. El conductor, identificado como Francis Javier Almonte, fue arrestado mientras transportaba a 20 mujeres y 10 hombres en un camión Daihatsu rojo. La detención fue realizada por miembros de S2 y del 10º Batallón de Infantería, bajo el mando del coronel Genaro Agramonte Parra. Los indocumentados fueron entregados a la Dirección General de Migración para su repatriación, mientras que Almonte será procesado por el Ministerio Público. Continuamos hablando sobre la tensión que existe en la frontera entre la República Dominicana y Haití. Es justamente que está aumentando, ya que grupos de haitianos amenazan con reinstalar un portón en el lado de Juana Méndez. Este movimiento tiene como objetivo obstaculizar el intercambio comercial y ejercer presión sobre el gobierno dominicano en respuesta a las deportaciones masivas de haitianos indocumentados. Tienen todo el derecho de instalar su puerta, porque están en su país. Ahora, lo que yo no voy de acuerdo es que ellos cierren la puerta de ellos, que tienen todo el derecho de cerrarla cuando ellos quieran. Pero llámese que ellos la vayan a cerrar porque el gobierno esté mandando a los haitianos que están ilegales para Haití, no tienen razón respecto a eso, porque en todos los países del mundo existe la importación de haitianos, dominicanos, llámese quien sea, ilegal. El que está ilegal en un país está ilegal y está propenso a que lo depatren para su país. Bueno, yo entiendo que el mercado en estos momentos ha sufrido una amenaza de parte de los haitianos, que ellos dicen que van a cerrar las puertas que comunican al mercado o al país, supuestamente por las repatriaciones que está haciendo el gobierno. Ellos dicen que es un abuso, pero yo entiendo que cada país tiene sus reglas y tú no puedes estar ilegal en un país con leyes como la de nosotros. Allá en aquel país no tienen leyes, pero nosotros sí la tenemos.
Yo estoy de acuerdo 100% con lo que haga el presidente respecto a eso. Ustedes bien saben, no nos afecta a nosotros y nos afecta a ellos también, porque ellos también van a ser se van a perjudicar también ellos también, porque nada más no solamente nosotros, ellos también hacen negocios de este lado y somos los dos países que hacemos negocios. Claro, cualquier problema que se presente en la frontera lamentablemente afecta el mercado. El Senado de la República dio inicio a las entrevistas para los 100 postulantes al nuevo pleno de la Junta Central Electoral. Nuestro compañero Carlos Guzmán nos tiene detalles. Más de 30 aspirantes serán entrevistados en el día de hoy, así lo informó el presidente de la Comisión Especial, el senador Julito Fulcar, quien detalló la metodología de trabajo que se extenderá hasta el próximo viernes. Los aspirantes, cada uno de ellos, tendrá un espacio de 5 minutos para hacer una presentación de credenciales. A seguidas tendremos 10 minutos para preguntas y respuestas. Primero, hemos convocado en orden alfabético por el apellido. Segundo, el orden de las entrevistas de los convocados es el orden de llegada al Senado de la República. Ante la preocupación de postulantes de una desventaja ante los miembros titulares de la Junta Central que se postulan, la comisión garantizó ser un ente imparcial donde evaluarán las capacidades de cada aspirante. Aquí no estamos, hicimos una convocatoria para ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana que conforme la ley llenen los requisitos establecidos. Los postulantes son ciudadanos y ciudadanas, no importa la jerarquía ni la posición que ostenten. Aquí no viene ni un miembro de la Junta, ni un empleado, ni un presidente de la Junta, vienen ciudadanos que vamos a entrevistar en igualdad de condiciones que cualquier otro. Sean personas independientes a los partidos políticos, sean personas que no tengan conflicto de intereses con ningún tipo de sectores. Entre los postulantes que acudieron el día de hoy figuró el actual miembro Samir Chami Isa, quien busca reelegirse, mientras otros buscan obtener una posición en el Pleno. Es mi segunda experiencia, participamos en la anterior, nos fue muy bien. En esta somos menos los que estamos participando, apenas 103 fuimos los que completamos los expedientes. Y entiendo que esto lo que ayuda es al fortalecimiento institucional de la Junta Central Electoral. Aspiro, en primer lugar, porque entiendo que la Junta Central Electoral merece tener profesionales preparados, adaptados con el sistema electoral, con conocimientos técnicos jurídicos y de ciberseguridad para poder ayudar a la Junta a trabajar en las elecciones junto con la nueva ley, que es la ley 2023. La Comisión Especial de Senadores indicó que la nueva Junta Central Electoral estará a la altura de la situación e irá de la mano con la nueva reforma constitucional que contempla unificación de las elecciones. Con estas informaciones hacemos una pausa comercial. Tenemos más. No se muevan. Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Pasamos ahora a hablar sobre los médicos pensionados. Y es que estos le están planteando al presidente Luis Abinader un reajuste salarial y a la vez disminuir el aporte de seguro médico. Por igual se refieren al tema de la reforma constitucional y también la fiscal. Julissa Tavares se encuentra en vivo desde el Colegio Médico Dominicano y nos tienes más detalles. Muy buenas tardes. Gracias y muy buenas tardes. El Colegio Médico Dominicano muestra su preocupación ante la aprobación de la reforma constitucional y además de la reforma fiscal. Que afectarán a toda la población, uno más que otro. Y nosotros los médicos no estamos exentos de esta situación. Como Junta Directiva hoy está en la agenda discutir este tema y plantear una posición como Colegio Médico Dominicano. Después que termine esta rueda de prensa, la Junta Directiva va a sesionar entre los tantos puntos que tiene el tema de la posición que debe de asumir el Colegio Médico Dominicano de cara a la reforma social. No solamente para los médicos, para toda la población y obviamente para los médicos, porque hay algunos temas que están incluidos que nos van a afectar directamente a los médicos.
Nosotros creemos, actualmente estuvo hablando el presidente del Colegio Médico que van a discutir en una reunión, en esta reunión de la Junta Directiva para ver la posición que va a tomar el Colegio Médico frente a la misma. Como no sabemos la posición, pues queremos esperar esa reunión. De todas formas, nosotros estamos como médicos bastante preocupados con esta reforma fiscal. La doctora Darma de la Rosa, presidenta de la Asociación de Médicos Pensionados, le hace un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que reajuste el salario de los médicos y baje el aporte del seguro médico de los pensionados. Los médicos pensionados en estos momentos estamos pasando por una situación económica extremadamente calamitosa. El salario que como pensionados devengamos en la actualidad no nos permite sobrevivir con dignidad. Tenemos muchos problemas de salud propios de la edad. Situación esta que se agrava con los elevados costos de los medicamentos que necesitamos y otros gastos propios, como es la alimentación, la vestimenta, etc. Nuestro salario cada día se hace mucho más pequeño frente a la inflación y al alto costo de la vida y de la cara a la reforma fiscal. Por otro lado, el presidente de la República, licenciado Luis Abinader, acordó con el Colegio Médico Dominicano hace unos 5 meses modificar el decreto 1819 para disminuir el aporte del plan especial del seguro médico transitorio de los pensionados de 6.4% de lo que recibimos a 3.2%, que sería la mitad del salario para aportar para el plan, y a 5 meses del acuerdo, aún el decreto no termina por hacer para nosotros sobrevivir. Sobre todo tenemos enfermedades catastróficas en esta edad en la que no podemos realmente poder cubrir. Seguiremos insistiendo en el diálogo y buscando la manera de cómo evitar cualquier tipo de confrontación con el presidente de la República, con el gobierno. Pero seguiremos exigiendo nuestros derechos y seguiremos exigiendo la necesidad de que necesitamos un incremento salarial porque la situación está muy crítica. Nuevamente, la Asociación de Médicos Pensionados le solicitó al presidente del país atender esos reclamos de los pensionados y concluir con las negociaciones del Colegio Médico Dominicano, que es el escenario en donde se encuentran las respuestas a sus demandas. Yo con esta información paso con ustedes al Centro de Noticias. Gracias, Yulisa, por esas informaciones. Y este 15 de octubre, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia se reúne a gobiernos o sociedad civil, empresas y entidades no lucrativas para celebrar el Día Mundial del Lavado de Manos. Con estas informaciones nos vamos a una pausa comercial. Tenemos más, no se muevan. Estamos de regreso y ahora pasamos a hablar sobre salud, específicamente de salud mental y con el tema de mitos de este tema en sí, pero no seremos nosotras quien hablaremos de este tema. Así es. Doctora Sheila Rosario, bienvenida. Hola, buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí nuevamente. Pues bien, la semana pasada, el día 10 de octubre, estuvimos celebrando el Día Mundial de la Salud Mental. No obstante, ese es un tema del que se debería hablar diariamente y por eso es importante que este mes de octubre lo aprovechemos como si fuera el mes de la salud mental, con el propósito de derribar todos esos mitos, todas esas creencias y el estigma que gira en torno de este tema. Por eso es que es tan importante que nosotros conozcamos no solamente cuáles son esas creencias falsas, sino cuáles son esas realidades con respecto al tema. Así es, licenciada. La realidad es que yo siento que el tema de la salud mental, todavía la gente se resiste a que sea una realidad latente en nuestra sociedad. Sin embargo, cada vez que vemos un hecho que nos marca, obviamente en este mismo sentido, entonces ahí aterrizamos y decimos,
es importante, la salud mental. Y yo creo que el llamado específico es para que la gente entienda que debe cuidarse, que es como ir al ginecólogo, por decir algo, el tema de la salud mental. Exacto, así es. Algo que hemos notado es que a pesar de los esfuerzos realizados para sensibilizar sobre este tema, hoy en día todavía existen muchas brechas en torno a esta situación. Por ejemplo, uno de ellos que se puede mencionar es que mucha gente piensa que los niños o adolescentes no presentan situaciones de salud mental. Sin embargo, esto es algo que está totalmente fuera de la realidad, porque los niños también pueden presentar signos tempranos con síntomas diferentes a los adultos, pero ellos también pueden manifestar situaciones de salud mental. Por otro lado, hay quienes piensan que no van a experimentar nunca un problema de salud mental, y es que los trastornos mentales en realidad no tienen sexo, no tienen raza, ni tampoco situación económica. Todos nosotros somos propensos a presentar alguna situación, algún problema de esta índole, y según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas va a experimentar un problema de salud mental. Y de acuerdo a estos mitos, ¿cuál entiende usted que sería como el principal o uno muy importante para empezar a entender y derribar justamente ese mito? Bueno, uno de ellos, que es uno de los más mencionados, es que el psicólogo viene siendo, o la terapia, una pérdida de tiempo para muchas personas. Sin embargo, en la terapia nosotros podemos ayudarnos a sentirnos mejor, a conocernos mejor a nosotros mismos, y que realmente se cuenta con un grupo de profesionales del área que están capacitados para guiar y brindar herramientas ante cualquier situación, dependiendo de lo que esté presentando la persona. Otro también muy importante, que muchas personas piensan que quienes acuden al psicólogo son personas que tienen problemas muy graves de salud mental, y eso no es totalmente cierto, porque al psicólogo podemos acudir cuando, por ejemplo, presentamos algún tema como la autoestima, o si, por ejemplo, queremos aprender a cómo manejar conflictos, control del manejo de la ira, entre otros temas que quizás no sean trastornos de salud mental demasiado graves, pero que requieren del manejo en el psicólogo. Es así, y de hecho yo conozco también personas que, así como hay gente que entiende que es una pérdida de tiempo o que quizás el costo no se corresponde para el tipo de servicio que se ofrece, yo sí también conozco personas que, como le decía anteriormente, acuden a realizar sus terapias de lugar como si fuera a ir al médico de manera habitual, y debería verse así, porque al final del día quizás esto reduciría significativamente una cantidad de casos que vemos con cierta regularidad y que se han ido en incremento con el paso del tiempo. Sí, claro que sí, y es que la salud mental es igual de importante que la salud física, porque cuando hablamos de salud mental estamos englobando muchas dimensiones, una dimensión emocional, una dimensión cognitiva y también una dimensión biológica, pero también tenemos lo que es la parte física, esa conexión que hay entre nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces, por así decirlo, sin salud mental no hay ningún tipo de salud, tomando en consideración que la salud mental, a diferencia de lo que de muchas personas piensan, no es precisamente la ausencia de cualquier tipo de problema, sino esas habilidades de afrontamiento o esa capacidad que nosotros poseemos para afrontarnos a diferentes situaciones en la vida diaria, relacionarnos con los demás. O sea, en sí viene siendo como un balance o un equilibrio en diferentes circunstancias de las que se pueden presentar. Y justamente con esa comparación del tema de salud física con el tema de salud mental, quizás a lo mejor muchas personas entienden o que no es tan efectivo, porque entendería yo que son procesos distintos. Es decir, uno se toma una medicina y a lo mejor en unas horas, en unos días, ve un cambio más tangible. En la parte de salud física uno hace ejercicio y bueno, en un momento uno lo siente, ese trabajo muscular. Pero en el caso de salud mental, entendería que tomaría más tiempo. O sea, ¿cuál es la diferencia de esos procesos y a lo mejor para que las personas vayan entendiendo cómo debería ser un proceso adecuado en terapia? Sí, en ese caso, ese también es uno de los mitos que muchas personas piensan, que simplemente no es necesario ir al psicólogo o al psiquiatra y que quizás con una pastilla ya es suficiente. Pero aunque nosotros estemos haciendo una intervención,
vamos a decir en conjunto con un psiquiatra, que la persona esté medicada, realmente si no se ponen atención a las estrategias de apoyo que les da el psicólogo, si por ejemplo tenemos ansiedad y no aprendemos a cómo manejar esos pensamientos, a cómo identificarlos, entonces de nada nos va a servir. ¿Cuál es la conexión entonces que hay entre el cuerpo y la salud mental? Que en muchas ocasiones, por ejemplo, las situaciones emocionales las somatizamos en síntomas físicos. Licenciada, no nos da tiempo para más. Para más nada. Quisiéramos que este tema se extendiera muchísimo, pero dejamos las redes sociales para cualquier contacto. Así es, me pueden encontrar en Psiquix, en el 829-290-7420 y a través de Instagram, lic.Sheila Rosario del Orbe. Ahí queda todo dicho y nos despedimos de esta manera. Gracias por la sintonía. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos y sigan disfrutando.